Mi madre canceló mi boda porque mi hermana perdió su embarazo hace meses y no era momento para festejar. Pero cuando descubrí que todo era mentira ese mismo día les conté todo en plena cena familiar. Desde entonces toda mi familia me odia como si yo les hubiera mentido. Desde que tengo memoria, mi mamá ha sido la clase de mujer que siempre quiere controlarlo todo. No importaba si se trataba de lo que íbamos a cenar o de decisiones tan personales como a qué universidad ir, ella encontraba la forma de imponer su voz por encima de la nuestra. Siempre envuelta en excusas sentimentales o en una supuesta preocupación maternal que no era más que puro chantaje emocional con una envoltura bonita. Nunca le importó demasiado lo que yo quería o sentía, y aún así, cuando mi prometido me pidió matrimonio y empezamos a planear la boda, cometí el error, el puto y monumental error, de involucrarla creyendo que, por una vez, su papel como madre superaría su necesidad de controlarlo todo. ¡Qué idiota fui! La boda iba a ser en Austin, en un viñedo hermoso que habíamos reservado con un año de anticipación. No fue barato, pero mi prometido y yo habíamos ahorrado durante 2 años enteros. Yo trabajaba como asistente legal en una firma pequeña, haciendo malabares entre casos de inmigración y divorcios que, irónicamente, ya me daban una idea clara de todo lo que podía salir mal en una familia disfuncional. Él, por su parte, era paramédico. Trabajaba turnos de 24 horas y a veces se desvelaba por noches enteras para poder cubrir con su parte del presupuesto. Ninguno de los dos venía de familias con dinero. Así que cada puto centavo que invertimos salió de nuestro sudor, de nuestras madrugadas y de las veces que dijimos no a cosas que nos habrían encantado, como viajes, muebles nuevos o simplemente dormir tranquilos sin pensar en presupuestos. Aún así, estábamos emocionados. Teníamos fecha, teníamos lugar, teníamos menú elegido, música en vivo contratada, ramo, decoración, vestido, padrinos, todo. Y sí, también teníamos drama familiar, como cualquier pareja que se atreve a casarse rodeada de gente que cree que su opinión vale más que la felicidad ajena. Mi mamá, por supuesto, tenía 1000 quejas sobre cada cosa, que si el color de los manteles no combinaba con la paleta emocional del evento, ¿qué carajo significa eso? Que si mi vestido no era adecuado para mi tipo de cuerpo. Que si la lista de invitados estaba muy cargada de gente de parte de él. Y lo peor no era que opinara, era que lo hacía con esa sonrisita pasivo-agresiva que me sacaba las ganas de todo. Aún así, por mantener la paz y no armar pedo a 2 semanas del gran día, la dejé opinar. Pero esa fue la última vez que decidí dejar pasar algo por paz. Todo se fue al carajo en una comida familiar que, en teoría, era para entregar algunos regalos simbólicos de los padrinos y hacer un pequeño brindis antes del ensayo general. Ahí estaban mis tías, mis primos, mis abuelos, mi prometido, los papás de él, y como no, mi hermana menor, sentada a la derecha de mi madre, como siempre, como la preferida, la intocable. La que nunca hace nada mal aunque se haya pasado media vida rompiendo reglas sin consecuencia alguna. Todo parecía en orden, hasta que mi mamá se levantó, golpeó ligeramente la copa con una cucharita y dijo, como si estuviera anunciando la muerte del Papa, lamento tener que decir esto, pero no creo que sea apropiado continuar con la boda. No en este momento. Tu hermana perdió a su bebé hace unas semanas y está destrozada. No es momento para festejos. Por respeto a ella, tenemos que detener esto. Durante varios segundos, nadie dijo nada. Ni siquiera mi prometido, que se quedó con el tenedor suspendido en el aire, como si su cerebro estuviera tardando más de lo normal en procesar las palabras. Yo, por mi parte, sentí que me arrancaban el piso de un jalón. No porque me doliera la cancelación, que sí dolía, sino porque esa era la primera vez que escuchaba que mi hermana siquiera estaba embarazada. Nadie lo había mencionado. Ella no lo había dicho. Nadie se había referido a ello ni con indirectas. Nada. Y aún así, ahí estaba mi madre, diciendo que perdió al bebé hace unas semanas como si todos lo supiéramos y yo fuera la única insensible que había decidido seguir adelante con mi boda. Tragué saliva, conté hasta 10 en mi cabeza y miré a mi hermana. Ella bajó la mirada, se secó una lágrima que no existía y dijo con voz temblorosa, no quise decir nada, no quería arruinar tu momento. Fue una actuación digna de premio.
Hubo murmullos, alguien aplaudió, otra tía abrazó a mi madre mientras yo me quedaba ahí, como si hubiera cruzado una puerta invisible a un universo alterno donde yo era la mala de la película por planear mi propia boda. Mi papá no dijo ni mierda, como siempre. El tipo es una sombra con nombre, está presente, pero no participa, no opina, no hace nada. Y así, en medio de esa escena montada, mi boda fue cancelada con la misma facilidad con la que uno cancela una reservación de restaurante. Sin mi consentimiento. Sin preguntas. Sin siquiera mirarme a los ojos. Mi prometido me tomó de la mano y me dijo que habláramos luego, que no valía la pena discutir ahí. Y yo asentí. Me metí el orgullo por donde ya sabes y me tragué las ganas de romperle la copa a alguien en la cara. Pero algo no me cuadraba. No era solo el shock, era esa sensación asquerosa de que había algo que no me estaban diciendo. Y lo peor, no sabía por dónde empezar a averiguarlo sin parecer una perra desalmada. ¿Por qué si había perdido un bebé, aunque no lo hubiera contado antes, quién era yo para exigir mi puto derecho a casarme? Pero si no era cierto, entonces lo que había ahí era muchísimo más oscuro, manipulador y retorcido de lo que jamás imaginé. Y te juro por lo que quieras que no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Porque si hubiera sabido que esa mentira iba a ser apenas la punta del iceberg, me habría reído en la cara de todos ese mismo día. Pero no, elegí callar. Elegí no confrontar. Elegí actuar con cautela. Porque la venganza, cuando es real y con razón, no se sirve fría, se sirve hirviendo, justo cuando ya nadie se la espera. Actualización 1. Habían pasado ya 10 días desde esa comida familiar de mierda donde básicamente me borraron la boda con una sonrisa falsa y un falso duelo. 10 días enteros donde la mitad de mis conocidos me llamaban para acompañarme en el sentimiento, creyendo que yo había decidido, por voluntad propia y desde la bondad de mi corazón, posponer mi matrimonio para no causarle dolor a mi hermana. La otra mitad ni siquiera se molestó en preguntar, simplemente asumieron lo que mi madre se encargó de repetir como si fuera un mantra, que yo entendí la situación y que actué con madurez. Claro, madurez mi madre. Si tan solo supieran la cantidad de veces que tuve que tragarme mis propias palabras para no explotar y dejarla en evidencia desde el primer día. Si tan solo entendieran que no hubo ni una puta conversación honesta, ni un diálogo real donde se me diera voz, ni un solo intento de empatía hacia lo que yo sentía. Porque no fue que me pidieran suspender la boda, fue que la cancelaron por mí, me quitaron la fecha, la fiesta, los preparativos, los depósitos, todo, como si yo fuera una invitada más sin voto ni voto. En ese tiempo me dediqué a revisar todo. Y cuando digo todo, me refiero a cada mensaje, cada conversación, cada interacción mínima que hubiera tenido con mi hermana en los últimos 3 o 4 meses. No encontré nada. Ni un solo comentario que dejara entrever que estaba embarazada, ni una puta indirecta. Es más, en varias fotos que tenía guardadas en mis chats o que estaban en el grupo familiar, salía bebiendo vino en una cena, usando ropa ajustada. Luciendo más preocupada por su bronceado que por esconder alguna supuesta barriga de embarazo. Empecé a ponerme paranoica. Me preguntaba si tal vez había ocultado el embarazo intencionalmente, si quizás no quería que nadie supiera por vergüenza, o incluso si yo estaba exagerando todo por el simple hecho de estar herida. Pero conforme más investigaba, más huecos encontraba en la historia. Huecos enormes. Cosas que simplemente no cuadraban. Así que decidí tomar otro camino, las redes sociales. Mi hermana, como buena fan de la autoexposición, era de las que no podían tomarse un café sin subirlo a Instagram. Revisé su perfil y lo que encontré terminó de hacerme hervir la sangre. No solo no había ningún indicio de embarazo, sino que había fotos suyas en un concierto apenas 3 semanas antes de la famosa pérdida. Estaba usando un vestido entallado, escote profundo, con una cerveza en la mano, posando con cara de soy lo mejor que le ha pasado al planeta. Me detuve a mirar esa foto durante varios minutos, sintiendo cómo la rabia me empezaba a subir por la espalda como una corriente eléctrica. ¿Eso era estar embarazada? ¿Eso era estar destrozada? Porque desde donde yo lo veía, la única persona que parecía estar pasándola mal era yo, mientras todos los demás jugaban a las víctimas.
Movida por esa sensación de traición, me atreví a escribirle a una conocida que teníamos en común, una excompañera de universidad que solía frecuentar el mismo grupo que mi hermana y que había estado en varias de esas salidas recientes. Le mandé un mensaje casual, casi inocente, preguntando si sabía algo del embarazo de mi hermana, como si necesitara que me lo confirmara para algo personal. Su respuesta me dejó helada. Me dijo, ¿embarazo? ¿Cuál embarazo? Mira, no sé si esto te va a molestar, pero yo estuve en varias reuniones con ella en las últimas semanas, y créeme, nadie en el grupo sabía nada de eso. Es más, una vez, en broma, dijo que tu mamá era tan intensa que si algún día necesitaban suspender tu boda por cualquier cosa, seguro inventaría que alguien murió o que hubo una tragedia. Todos se rieron, pensábamos que era sarcasmo. Nunca imaginé que lo dirían en serio, ¿todo bien? Cuando leí ese mensaje, sentí que el mundo se me partía en dos. No solo porque confirmaba que todo había sido una mentira, sino porque, además, sabían que iban a hacerlo. Lo habían planeado. Lo habían dicho en voz alta y aún así, nadie me lo advirtió. Nadie dijo nada. Me habían usado, y ni siquiera les dio pena disfrazarlo. En ese instante me senté en el suelo de mi sala y me quedé ahí por horas, sin moverme, sin hablar, sin reaccionar. Solo sintiendo la rabia retorciéndoseme en el estómago como si fuera veneno. Una parte de mí quería marcarle a mi mamá y gritarle en la cara, decirle que sabía que todo era una farsa, que se lo tenía bien merecido. Otra parte quería ir directamente con mi hermana y aventarle en la cara cada una de las capturas de pantalla que había recopilado. Pero no lo hice. Aún no. Porque algo dentro de mí, y no sé si fue intuición, dolor o simplemente necesidad de hacer justicia de verdad, me dijo que si iba a exponerlos, tenía que hacerlo bien. Sin margen de duda. Sin espacio para que se defendieran con más mentiras. Tenía que dejar que bajaran la guardia, que creyeran que yo había aceptado su historia. Tenía que seguir fingiendo que era la hija buena, la hermana comprensiva, la víctima silenciosa que se tragaba su dolor en nombre de la familia. Así que les sonreí, les respondí los mensajes con monosílabos amables, ignoré las llamadas, y mientras tanto, empecé a planear mi siguiente paso. Porque si algo aprendí de trabajar en casos legales es que la venganza no se trata solo de herir, se trata de tener la evidencia exacta, el momento exacto y el golpe certero que los deje sin aire. No bastaba con decir que era mentira. Tenía que probarlo. Y cuando lo hiciera, no iba a ser en privado. No iba a ser entre susurros ni en una conversación a puerta cerrada. Iba a ser en el mismo tipo de escenario donde me habían expuesto como si fuera una insensible, frente a todos, en su puta cara, y sin darles tiempo de buscar excusas. Así que respiré hondo, apagué el celular y abrí la laptop. Sabía exactamente dónde tenía que ir, con quién tenía que hablar y cómo armar el rompecabezas. Ellos pensaban que ya habían ganado. Que yo me había rendido. Que todo iba a quedar en silencio. Lo que no sabían es que el silencio también puede ser un arma. Y la mía ya estaba cargada. Actualización 2. 3 días antes de la fecha en la que originalmente íbamos a casarnos, y que mi madre había convertido en un maldito día de duelo colectivo inventado. Decidí llevar a cabo lo que ya venía cocinando en mi cabeza desde hacía más de una semana. No me bastaba con las suposiciones ni con la lógica. No me servía saber que todo era una mentira si no tenía pruebas que los desarmaran por completo. Así que, sin decirle nada a nadie, me aparecí en el departamento de mi hermana con la excusa más neutra que se me ocurrió, que tenía un vestido viejo suyo que había encontrado entre mis cosas. Y que quería devolvérselo antes de empacar mis cosas y desaparecer un rato. Ella no estaba. Su carro no estaba en el estacionamiento, pero sí estaba su novio, ese idiota con cara de adolescente eterno que siempre tuvo más músculo que neuronas y que vivía con la expresión de quien nunca se entera de nada. Cuando me abrió la puerta, estaba en camiseta, despeinado, con una lata de cerveza en la mano y una actitud de me vale verga que le escurría por la boca. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Me dijo que pasara, que la princesa se había ido a hacerse las uñas o algo así, que no estaba seguro. Fingí que todo estaba bien. Le entregué el vestido envuelto en una bolsa y me hice la amable.
Me ofreció una cerveza, acepté solo para mantener el disfraz. Nos sentamos en el sillón mientras él encendía el televisor y ponía un partido como si fuéramos viejos amigos, y yo, mientras tanto, no podía dejar de mirar de reojo hacia la mesa del comedor, donde su celular, sin bloqueo, sin patrón, sin huella, nada, descansaba con la pantalla encendida, mostrando notificaciones de mensajes, como si el universo me estuviera haciendo un guiño. Me levanté con la excusa de ir al baño, y cuando regresé, él ya se había medio quedado dormido, o al menos, lo suficientemente ido como para no notar que agarré su celular como quien agarra un boleto directo al infierno. Empecé a revisar lo más rápido que pude. Fui directa a las conversaciones con mi hermana. La primera estaba archivada. La abrí. Y ahí estaba. Toda la verdad, toda la mugre, todo lo que necesitaba ver para sentir cómo la sangre se me bajaba y luego me hervía al mismo tiempo. Ella le había escrito frases como, mi mamá ya está convencida, solo hay que hacer que parezca que fue idea de ella suspender la boda, o con eso tenemos la fecha, el lugar y todo lo que se haya pagado por adelantado. Él, como buen idiota funcional, respondía cosas como eres una genio, bebé y ojalá tu hermana no se dé cuenta, pobrecita, pero ya nos tocaba algo bueno. Había un mensaje en particular que me rompió por dentro y que nunca voy a olvidar, lo único que me da algo de culpa es que de verdad se veía emocionada con su boda, pero bueno, la familia es primero, ¿no? No sabía si gritar, llorar, vomitar o prenderle fuego al sillón donde estaba sentado ese cabrón. Pero no hice nada. Me limité a seleccionar toda la conversación, tomar capturas una por una y enviármelas a mí misma desde su WhatsApp, como si fueran memes. Me aseguré de no dejar rastros, no tocar nada más. Cerré la aplicación, dejé el celular en la mesa, me puse de pie y le dije que ya me tenía que ir, que había olvidado que tenía una reunión en el trabajo. Él me dijo nos vemos luego sin siquiera despegar la vista del partido, y yo salí de ahí con las manos temblando y el corazón apretado, pero sabiendo que acababa de recuperar el control. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto, cerré cortinas, apagué las luces y revisé cada captura con atención. Todo encajaba. Cada mensaje era una pieza del rompecabezas. Habían montado una obra de teatro entera con tal de quitarme el día que me había ganado con esfuerzo. Pero no solo eso, también habían desviado los depósitos que habíamos hecho. En otra conversación, ella le decía que con el saldo que quedó de los pagos se puede adelantar lo del vestido, y si sobran cosas se hace algo simbólico con tus papás. O sea que no solo se estaban robando mi fecha, mi lugar y mi celebración, también se estaban quedando con el puto dinero. Ni siquiera esperaron a que me enfriara del todo antes de ponerse a mover fondos como si fueran suyos. Tenían planeado usar la decoración, el pastel que ya estaba encargado, incluso los músicos. Querían reciclar mi boda, como si yo fuera una envoltura vieja que se tira a la basura. Me senté en la cama y me quedé ahí horas. Ni siquiera lloré. Lo que sentía ya no era tristeza. Era un enojo profundo, denso, un calor que me subía por el cuello y se instalaba detrás de los ojos. Una sed de hacerlos mierda que no se me iba con nada. Estaba a punto de meterme en la ducha cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Contesté sin pensarlo mucho. Me dijo que estaban organizando una pequeña cena íntima para el día que habría sido mi boda, que era para que no me sintiera sola, que la familia me quería acompañar, que todos entendían que yo era una persona sensible. Esa palabra me revolvió el estómago. Sensible. No era sensible. Era paciente. Era civilizada. Pero me estaban empujando al límite. Acepté la invitación. Dije que me parecía una buena idea. Que quizás eso ayudaría a cerrar el ciclo. Me agradeció por ser tan comprensiva y me dijo que llevara algo de vino, si podía. Me despedí sin decir nada más. Colgué. Y me quedé sentada, mirando el celular, pensando en todo lo que acababa de leer y en lo que iba a hacer con esa información. No quería un escándalo. Quería justicia. Quería que todos los que se tragaron su versión falsa de la historia se tragaran ahora la verdad completa, cruda, sin filtrar, sin adornos. Quería que el teatro que habían armado se les viniera abajo encima, que cada palabra falsa que pronunciaron les explotara en la cara.
Y no iba a esperar más. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que no iban a salirse con la suya. No esta vez. No conmigo. Porque cuando destruyes a alguien que se parte el alma por hacer las cosas bien, lo mínimo que puedes esperar es que, cuando se levante, lo haga con un plan. Y el mío, créeme, ya estaba en marcha. Actualización 3. Pasaron apenas 3 días después de que salí del departamento de mi hermana, con las capturas guardadas en todos mis dispositivos, impresas y respaldadas en la nube, cuando llegó el día que, durante más de un año, habíamos soñado como el más importante de nuestras vidas, el día de mi boda. Pero en lugar de estar poniéndome un vestido blanco o caminando hacia un altar, estaba sentada sola en el sofá de mi apartamento, mirando la hora pasar con el estómago hecho nudo, sabiendo que esa fecha ya no me pertenecía. La habían arrancado de mis manos, la habían reciclado como si no valiera una mierda, y ahora, según ellos, iba a ser reemplazada por una cena íntima para honrar el momento y sanar en familia. No sabían lo que les esperaba. Esa noche no iba a ser para sanar ni para unir. Esa noche iba a ser para desenterrar la verdad con las uñas si era necesario y reventársela en la cara a cada uno de ellos. Llegué a la casa de mis padres pasadas las 6 de la tarde. Había gente en la sala, en la cocina, en el jardín. No era una cena íntima. Era prácticamente una fiesta camuflada de reunión familiar. Mi tía la dramática estaba vestida como para un cóctel en la embajada, mi prima llevaba tacones imposibles de usar en casa ajena, y el ambiente general no era de recogimiento ni de respeto. Era de celebración contenida, como si todos supieran que estaban haciendo algo mal, pero les valiera porque la versión oficial de los hechos los respaldaba. La versión que decía que yo había elegido postergar mi boda por respeto al duelo de mi hermana. Una mentira que ya se había convertido en verdad para todos ellos. Para todos menos para mí. Entré saludando con una sonrisa, con una botella de vino en la mano y el tono más tranquilo que pude fingir. Mi madre vino a abrazarme, diciendo que era muy valiente por haber aceptado venir, que eso demostraba lo mucho que quería a la familia. Yo la abracé también. Le dije que sí, que todo eso y más. La miré a los ojos con una calma tan falsa que hasta yo me la creí por un segundo. Pero por dentro, me estaba prendiendo fuego. Pasé por la cocina con la excusa de dejar el vino y ahí fue donde lo vi todo. Había globos escondidos detrás de la puerta que da al patio, una caja con decoraciones de boda semiabierta debajo de la mesa auxiliar, y lo peor, una carpeta negra con letras doradas que decía contrato, Viñedo del Roble. Ceremonia julio de 2015. La abrí, sin preguntar. Dentro estaban los papeles de la reserva, pero no a nombre mío. No a nombre de mi hermana y su maldito novio, con una anotación de cambio de datos por ajuste familiar. Todo legal. Todo firmado. Todo documentado. Lo que me habían robado ya tenía destinatarios. Y la casa estaba llena de cómplices. No dije nada. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde la encontré y caminé de vuelta a la sala. Todos se sentaron para cenar. Había platos servidos, velas encendidas, música suave de fondo. Mi padre, como siempre, estaba callado y ausente, mirando el plato como si eso lo salvara de tener que tomar postura. Mi madre se levantó con su copa de vino y dijo que, antes de empezar, quería agradecerme por estar ahí, por ser una hija fuerte, y que esperaba que algún día pudiera entender las decisiones difíciles que se toman por amor. Me miró como si quisiera convencerme de que en el fondo me estaba haciendo un favor. Como si todo esto fuera una puta lección de humildad que yo debía agradecer. En ese momento me paré. No esperé más. Saqué de mi bolso un sobremanila grueso y lo dejé caer con un golpe seco sobre la mesa. Todos giraron a mirarme. Algunos sonrieron con esa cara de ay, ¿qué trajo ahora?, pero otros, como mi madre, fruncieron el ceño de inmediato. Metí la mano y empecé a repartir las copias. Una para mi madre. Una para mi hermana. Una para mi padre. Y una para los que estaban cerca. Nadie entendía qué era al principio. Hasta que mi hermana, al ver las capturas de pantalla impresas con conversaciones completas, empezó a temblar. Mi madre intentó arrebatárselas.
Yo me adelanté y la miré directo, sin parpadear, y le solté con la voz más firme que me salió del cuerpo: el único bebé que se perdió aquí fue mi boda, y ustedes la abortaron como si no valiera nada. El silencio que se hizo fue absoluto. Nadie respiró. Nadie habló. Solo el sonido de las hojas de papel temblando entre manos nerviosas, los ojos leyendo frases como ya tenemos la fecha o con el saldo de lo suyo podemos adelantar el nuestro, y el rostro de mi madre, que pasó de la incredulidad al terror en menos de un minuto. Mi hermana empezó a balbucear, a decir que no sabía de qué se trataba, que eso no era suyo, que alguien la estaba difamando. Quise reírme. Quise aplaudirle por tener los ovarios de negar algo que venía firmado con sus iniciales, con su número, con su maldita forma de escribir frases tipo lo que es de familia es de todos. Pero no dije nada. Me limité a mirar a todos y a decir: ahora ya lo saben. Ya pueden decidir a quién quieren a su mesa. A la que les dijo la verdad, o a los que montaron este circo para robarme lo que era mío. Mi abuela bajó la mirada. Mi tía, la que siempre estaba del lado de mi madre, se quedó congelada. Y mi prometido, que había venido conmigo en silencio solo para acompañarme como espectador de esta locura, me apretó la mano debajo de la mesa y me susurró que ya era suficiente, que los habíamos dejado desnudos. No, no había sido suficiente. Pero era el comienzo. Tomé mis cosas, me levanté sin esperar respuesta, y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Dejé atrás una cena convertida en velorio. Una familia que ya no tenía la excusa del no sabíamos. Ahora lo sabían. Ahora tenían que vivir con eso. Y lo mejor de todo es que esa noche, por primera vez, me fui en paz. Porque la mentira ya no era mía. Era de ellos. Y yo había terminado de cargarla. Actualización 4. Habían pasado ya un poco más de 2 meses desde aquella noche donde desaté la tormenta frente a toda mi maldita familia y les tiré su teatro de unidad y duelo en la cara con pruebas y todo. Y aún hoy hay momentos en los que me despierto sintiendo que no fue real, que quizá exageré, que quizá yo fui la culpable por no entender a tiempo que ellos nunca iban a verme como parte del núcleo. Solo como una figura útil que existía para ser sacrificada cuando fuera necesario. Pero entonces recuerdo cada palabra, cada gesto, cada silencio cobarde, y se me pasa. Porque cuando alguien te arranca lo que con tanto esfuerzo construiste, sin dudarlo y con sonrisas hipócritas, no merece otra cosa más que ver cómo su propio mundo empieza a derrumbarse poco a poco. Y eso es justo lo que empezó a pasar. La primera señal fue que las llamadas empezaron a cambiar de tono. Ya no eran esos intentos patéticos de mi madre por maquillar lo ocurrido con frases como hicimos lo que creímos mejor o no sabíamos que te ibas a poner así, sino amenazas veladas disfrazadas de indignación. Un día me llamó mi tía, sí, la misma que se jactaba de haber organizado baby showers y bodas como si fuera una wedding planner de pueblo, y me dijo que cómo me atrevía a exponerlos así. Que mi hermana había perdido todos sus contratos para la boda, que su prometido había desaparecido y que incluso la familia del tipo había pedido que no los invitaran más a ningún evento. Yo escuché en silencio, sin interrumpirla, mientras me culpaba de haberle arruinado la vida a mi hermana. Al final, cuando se quedó sin aire, le contesté con la voz más seca y real que tenía: no le arruiné nada, lo único que hice fue poner las cosas en su lugar. Si se cayó todo fue porque lo construyeron con mentiras, no por mí. Colgó de inmediato. Y después de eso, vinieron los bloqueos. Mi teléfono se fue llenando de notificaciones de números que me eliminaban de grupos familiares. Uno a uno, mis tíos y primos me fueron sacando de la escena como si yo fuera un virus a contener. Me llegó a dar risa. Porque hasta antes de esa cena de la verdad, yo era la que hacía favores, la que prestaba dinero, la que ayudaba con traducciones o llenaba formularios para los que no hablaban inglés. Ahora, por poner en evidencia un robo, era la traidora. Era la hija ingrata, la hermana malvada, la perra sin corazón que destruyó la paz familiar. Pero ¿y sabes qué? Me encantó. Porque por primera vez estaban viendo lo que yo era cuando dejaba de callarme. Porque por primera vez me tenían miedo. Pero la parte que más disfruté llegó cuando empecé a recibir llamadas de los proveedores con los que habíamos hecho tratos para la boda.
Algunos me buscaban para saber si los pagos seguían en pie, si había un nuevo evento programado, si debían continuar con los preparativos. Y ahí fue cuando caí en cuenta de lo peor, que varios de los contratos habían sido modificados por mi madre usando su nombre como garante y, en algunos casos, el mío como responsable inicial. Y no solo eso, muchos de los anticipos no habían sido cancelados como ellos me habían hecho creer. Algunos se habían transferido para nuevas fechas. Otros estaban impagos. Y como el nombre que figuraba en algunos acuerdos seguía siendo el mío, ahora yo era la que podía terminar en problemas legales por servicios no prestados y facturas no saldadas. Al principio sentí el impulso de ir directamente a gritarle en la cara a mi madre. De buscarla, encararla, obligarla a dar la cara y decirme cómo mierda se le ocurría seguir manipulando contratos a mi nombre cuando ya sabía perfectamente que la boda no se iba a hacer. Pero luego recordé quién era. Y que con gente así, la confrontación no sirve. Solo sirve el golpe donde más duele. Así que respiré hondo, reuní cada contrato, cada intercambio de correo, cada comprobante de pago parcial, cada conversación con los proveedores. Hablé con un abogado, le conté todo, desde el día en que se inventaron la historia del aborto hasta la manipulación de contratos y fondos. Le entregué cada papel. Me costó el alma volver a revivir todo, pero lo hice con la certeza de que esta vez no iban a salir ilesos. A las 2 semanas de iniciar el proceso, el abogado me llamó para decirme que ya se había presentado la solicitud de cobro por vía judicial a nombre de mi madre. Se embargó su carro, un sedán nuevo que mi hermana le había ayudado a conseguir con el adelanto que habían desviado de los fondos de mi boda. También se bloqueó una cuenta conjunta que mi padre tenía con ella, porque aparecía como respaldo en uno de los contratos. Todo legal, todo limpio, todo documentado. No me tembló la mano. No sentí culpa. Sentí alivio. Y una especie de satisfacción interna tan profunda que solo se siente cuando, después de haber tragado mierda durante semanas, por fin escupes fuego y ves cómo empieza a arder todo lo que te hicieron. Pero aún faltaba algo. Faltaba la parte donde yo, de forma indirecta, dejaba claro que no solo sabía la verdad, sino que la iba a compartir. Mandé copias de las capturas de los mensajes a los padres del novio de mi hermana. Gente ultraconservadora, religiosos a morir, el tipo de personas que ven el matrimonio como un sacramento sagrado y la mentira como una abominación. No acompañé las capturas con explicación alguna. Solo escribí, sé que aman a su hijo. Creo que deberían saber con quién estaba por comprometerse. No pasó ni una semana antes de que se filtrara la noticia, la boda express de mi hermana había sido cancelada. No pospuesta. Cancelada. El tipo la dejó. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Se había esfumado como si la tierra se lo hubiera tragado. Y ella, según me contaron por terceros, estaba encerrada en casa de una amiga, diciendo que todo era un malentendido. Un malentendido. Qué conveniente. Mientras tanto, yo seguía en pie. Rota por dentro, sí, pero de pie. Mi prometido, el que me había acompañado durante todo este desastre, ya empezaba a mostrar signos de desgaste. No soportaba el conflicto. No entendía por qué no podía simplemente dejarlo todo atrás. Me decía que esto ya era mucho, que el rencor me iba a consumir, que no valía la pena seguir peleando con gente que no iba a cambiar. Y ahí fue cuando lo vi con claridad. Él no me entendía. Nunca lo hizo. Porque no se trataba de rencor. Se trataba de dignidad. Se trataba de no dejar que me pisotearan sin responder. Se trataba de no dejar impune algo que me partió por dentro. Así que empecé a preparar el siguiente movimiento, ya sin él a mi lado. No porque me hubiera dejado, sino porque yo ya estaba dejando atrás todo lo que no me sostenía. Incluyéndolo. Porque si alguien te pide que te calles por armonía, pero no se atreve a levantar la voz cuando te están destrozando, entonces no es tu pareja. Es solo otro espectador cobarde. Y yo ya no iba a dejar que nadie más viera desde lejos mientras me incendiaban. Esta vez, iba a quemarlo todo, pero con gasolina mía. Actualización 5.
6 meses habían pasado desde aquel día en que, sin previo aviso, les estampé en la cara cada palabra que ellos mismos habían escrito en secreto mientras se reían de mí a mis espaldas. Y aunque la explosión inicial pareció arrasarlo todo, con el tiempo la ceniza empezó a asentarse y cada uno de ellos comenzó a mostrar las verdaderas secuelas de sus decisiones. Pero no fue inmediato. Al principio intentaron reconstruir la farsa, como si con silencio y bloqueos en redes pudieran volver a ese lugar cómodo donde ellos eran los buenos y yo la loca resentida. Se atrincheraron. Se aferraron al discurso de ella nos traicionó, y lo repitieron tanto que algunos familiares más lejanos hasta empezaron a creerlo. Pero mientras más intentaban tapar el sol con un dedo, más se les resbalaba la máscara. Porque los efectos no se detuvieron en una cena incómoda ni en un carro embargado. Lo que vino después fue el derrumbe completo de ese teatrito podrido que habían montado. Mi madre fue la primera en quebrarse. Una tarde, mientras estaba en mi oficina revisando un caso de custodia familiar, recibí su llamada. Dudé en contestar. La miré unos segundos, el nombre parpadeando en la pantalla como si quemara. Pero contesté. Tenía la voz rota, temblorosa. Dijo que no podía más. Que las cuentas estaban por reventar, que el banco ya no aceptaba más aplazamientos, que le iban a embargar la casa si no resolvía las facturas del catering y de las flores. Que los proveedores la habían metido en una lista negra y que nadie quería trabajar con ella. Y luego, con ese tono lastimero que usaba cuando quería despertar lástima, soltó, yo solo quería lo mejor para tu hermana, pensé que tú podías entenderlo. Me reí. No pude evitarlo. Me reí tan fuerte que me dolió la garganta. Le respondí que sí, que lo entendía todo perfectamente, que entendía que cuando alguien te usa como escudo, lo mínimo que puede esperar es que, cuando despiertes, le dispares de vuelta. Y colgué. A los pocos días, se me apareció en la puerta de mi apartamento. No sé cómo consiguió la dirección, aunque seguro la sacó por alguna tía traicionera, pero ahí estaba, con la cara pálida, el maquillaje corrido y un sobre de papeles en la mano. Dijo que venía a pedirme ayuda. Que la situación se le había salido de las manos. Que no tenía cómo seguir pagando, que mi padre no quería saber nada del tema, que mi hermana no le hablaba desde que su prometido desapareció y que todo el mundo la miraba como si fuera una parásita. No se sentó. No pidió agua. Solo se paró frente a mí, con los ojos vidriosos y los labios apretados, repitiendo que la familia se estaba desmoronando. Le respondí sin levantarme del sofá, sin siquiera mover la pierna, la familia no se está desmoronando. La familia ya se cayó. Solo que ustedes siguen parados sobre los escombros fingiendo que aún hay techo. Intentó decir algo más, pero levanté la mano y le hice un gesto con los dedos para que se callara. Le dije que había tolerado toda una vida su hipocresía, que me comí su desprecio desde niña, que siempre tuve que luchar para que me viera como algo más que la hija que no era su favorita. Y que cuando finalmente logré construir algo mío, lo destruyó sin pestañear, usando como excusa un embarazo inventado y un falso sentido del deber hacia una hermana que nunca ha dado nada por nadie. Le dije que lo peor no fue que cancelara mi boda. Fue que ni siquiera pensó en disculparse. Que en vez de decirme me equivoqué, eligió victimizarse, manipular, mentir y luego culparme cuando la verdad salió a flote. Así que no pensaba ayudarla. No iba a prestarle un centavo, no iba a firmar nada, no iba a acompañarla a ningún lado. Si quería resolverlo, que fuera a pedirle plata a mi hermana, o al tipo con el que intentaron robarme todo. Ah, cierto, ya ni siquiera tenía a ese cabrón. Qué lástima. La eché de mi casa con la misma indiferencia con la que ella me sacó de su vida meses antes. Ni gritos, ni lágrimas. Solo cerré la puerta. Y mientras ella bajaba las escaleras con sus papeles arrugados en la mano, yo me senté de nuevo en el sofá, abrí mi laptop y terminé de escribir un correo importante. Porque si algo aprendí de toda esta mierda es que lo que no se dice, no existe. Y yo no estaba dispuesta a dejar que mi historia quedara enterrada solo como una boda arruinada por un malentendido. No. Así que empecé a escribir. Primero en notas sueltas, luego en capítulos más largos. Fui hilando los eventos desde el principio.
Las conversaciones, los chantajes, las mentiras, las pruebas, el día de la explosión, la venganza, la caída. Todo. Sin filtros. Sin adornos. Con cada palabra cargada del mismo fuego con el que me reconstruí. Lo que empezó como un texto catártico para mí terminó llamando la atención de una editora que me encontró a través de un blog donde publiqué un fragmento bajo seudónimo. Me escribió. Me pidió una llamada. Le conté el trasfondo. Le mandé el manuscrito. Y 2 semanas después tenía un contrato preliminar para publicar mi historia. Me ofrecieron un adelanto modesto, pero suficiente para pagar todas mis deudas, renovar mi apartamento, y darme un lujo que llevaba meses postergando, una ceremonia simbólica solo para mí. Sin madre, sin hermana, sin familia falsa. Una boda conmigo misma, en la playa, con vestido blanco, con fotos, con flores, con música. No era una burla a las bodas. Era una declaración de independencia. Una forma de decir me perteneces, no a nadie más, sino a mí. A la mujer que sobrevivió a toda esa basura y que ahora no le debía nada a nadie. Publiqué las fotos en mis redes. No dije nombres, no etiqueté a nadie. Solo escribí, nunca dejes que te arranquen tu historia. Si lo hacen, escríbela de nuevo. Y esta vez, haz que duela. Me llegaron mensajes de amigas que entendieron todo sin que yo tuviera que explicarles. Otros solo pusieron corazones o se quedaron en silencio. Pero sé que mi madre vio las fotos. Sé que mi hermana también. Sé que cada uno de los que rieron cuando me cancelaron la vida hoy miran desde la distancia como resurgí sin ellos, más fuerte, más libre, más cabrona. Y si eso los incomoda, qué bueno. Porque no pienso volver a arrodillarme para encajar. No más. Nunca más. Actualización final. 1 año completo pasó desde la primera vez que escuché esa frase absurda de la boca de mi madre, tu hermana perdió el bebé, no es momento para festejar. 1 año desde esa maldita tarde en la que me arrancaron el vestido, la ilusión y el futuro que había construido a fuerza de sacrificios y noches sin dormir. 1 año desde que mi familia, la misma que se llenaba la boca hablando de amor y valores, me vendió como si fuera prescindible, como si mi felicidad fuera moneda de cambio. Y aunque por mucho tiempo creí que lo que me habían hecho era el final de algo, con los meses me di cuenta de que en realidad fue el principio. Porque después de que todo se rompió, no hubo vuelta atrás. La grieta se ensanchó hasta devorarlo todo, y esa familia que tanto protegían en nombre del deber terminó cayéndose a pedazos, sin que yo tuviera que empujar demasiado. La noticia me llegó una mañana de marzo, mientras desayunaba sola con la tranquilidad de no tener a nadie respirándome encima, ni revisando mis decisiones, ni pretendiendo saber mejor que yo cómo debía vivir mi vida. Revisaba correos cuando entre una alerta del banco y un mensaje del abogado encontré un asunto que me llamó la atención, subasta notificada, propiedad calle Elmwood. Abrí el archivo y ahí estaba, con todos los datos bien puestos, legales, verificados y firmados, la casa de mis padres, esa misma donde me criaron a base de silencios y favoritismos. La misma donde mi madre me humilló frente a medio clan familiar por preferir a mi hermana, donde me dijo que yo debía ceder, entender, ser la fuerte. Estaba a punto de ser subastada públicamente para saldar las deudas acumuladas. Deudas que, en su mayoría, venían de la cadena de errores financieros que ella misma desató con su farsa, depósitos impagos, servicios de catering que nunca fueron cancelados correctamente, penalidades legales, embargos. Gastos acumulados por litigios que jamás pensaron que alguien se atrevería a mover contra ellos. Pero yo sí lo hice. Y cada movimiento mío fue legal, medido, justo. No me arrastré. No pedí disculpas. Solo tomé lo que era mío, el derecho a no dejarme joder sin pelear. No me sorprendió tanto la noticia. En parte lo esperaba. Pero no voy a mentir, me senté un rato a mirar la pantalla sin moverme, sintiendo esa mezcla extraña entre satisfacción y pena ajena que te da ver cómo finalmente la justicia hace lo que debe. Y sí, me dio un poco de lástima. No por ellos. Por lo que podría haber sido. Porque en otra vida, una donde mi madre no hubiera sido tan manipuladora, donde mi hermana no hubiera actuado como si el mundo le debiera todo.
Donde mi padre hubiera abierto la boca una vez en su vida para defender lo correcto, quizás habríamos estado celebrando juntas, creciendo como familia, cuidándonos las espaldas. Pero no. Eligieron el otro camino. Eligieron mentir, robar, traicionar. Y ahora estaban cosechando lo que sembraron. Poco después supe que mi hermana había tenido que mudarse a un apartamento barato en las afueras de la ciudad. Una amiga en común me contó que estaba trabajando doble turno como cajera y barista, que su prometido perfecto nunca volvió a aparecer y que cada vez que alguien le preguntaba por el escándalo de la boda fallida, decía que todo fue un malentendido y que su hermana, o sea yo, tenía problemas emocionales. Me reí tanto que me dolieron las costillas. Porque el nivel de negación era tan ridículo que ya no causaba rabia, solo burla. Que se quede con sus excusas, con sus cuentitos, con su círculo cada vez más pequeño de gente que aún le cree. Porque en este punto, ya ni siquiera importa lo que diga. La verdad no necesita testigos cuando se respalda con hechos. Y los hechos están ahí, contratos, embargos, mentiras expuestas, una familia partida a la mitad y una historia que se contó completa sin pedir permiso. Yo, mientras tanto, ya no vivía en el mismo apartamento pequeño donde la vi romperse todo. Con el adelanto que recibí por el libro, que por cierto se publicó bajo otro nombre, pero con detalles tan jodidamente específicos que más de uno me escribió preguntando si la historia era real, me mudé a un loft en Houston. Un espacio solo mío, sin fotos familiares colgadas en las paredes, pero con una paz que jamás había tenido. Empecé a colaborar con un grupo de mujeres que escriben sobre experiencias reales de traición, violencia emocional y reconstrucción, y cada vez que comparto parte de lo que viví, alguien me responde con un gracias. Ahora entiendo que no estoy sola. Y eso, más que cualquier venganza, es lo que terminó de darle sentido a todo. Porque por años me hicieron creer que exageraba, que tenía que aguantar, que el amor familiar estaba por encima de cualquier daño. Y no. El amor real no duele así. No destruye. No roba. No calla. Hace una semana, en un evento pequeño con lectoras del libro, una mujer me abrazó llorando y me dijo, tu historia me salvó. Yo estaba a punto de perdonarle algo imperdonable a mi familia solo por no estar sola. Y yo le respondí con lo único que aprendí de verdad en este año de guerra interna, la soledad no es el peor lugar. Lo peor es vivir rodeada de gente que dice amarte mientras te entierra viva con sonrisas. A veces me preguntan si volvería a hablar con ellos. Si alguna vez perdonaré. Si hay posibilidad de reconstrucción. Y la respuesta es simple, no. Porque para que algo se reconstruya, tiene que haber cimientos. Y lo que ellos tenían eran ruinas disfrazadas de afecto. Y porque, para mí, justicia no es abrazarse después del daño. Justicia es dejar claro que el daño no se olvidó, que tuvo consecuencias, y que quien lo causó debe vivir con ellas. Mi madre eligió arruinar mi boda por darle el gusto a su hija favorita. Mi hermana eligió mentir y burlarse de mi esfuerzo. El resto eligió callar y mirar para otro lado. Todos tomaron decisiones. Yo también. Y las mías los alcanzaron. No sé si alguna vez entenderán el alcance de lo que hicieron. Pero tampoco me importa. Porque ya no soy esa mujer esperando a que alguien me dé su bendición para ser feliz. Ahora soy la que arma su propio altar, enciende sus propias velas, y celebra cada logro sin deberle explicaciones a nadie. Me quitaron una boda, sí. Pero a cambio, yo les quité el poder. Y eso vale mucho más.